La hermana Tere vive en Colima, la hermana Lola vive aquí, son hermanas gemelitas, bueno, no gemelas, ¿verdad? Pero nos da gusto tenerlas con nosotros. Y a los hermanos de Puebla, que bueno, gracias por su fidelidad al Señor, aquí estamos, así es de que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 10, del 10 al 20, por favor. Del 10 al 20, yo voy a leer el verso 10, ustedes leen el verso 11 y así nos vamos a ir sucesivamente hasta el 20, nos unimos todos, ¿de acuerdo? ¿Ya lo tienen? Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ustedes? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ustedes? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como, todos juntos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a hablar con el Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu poder permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Puede sentarse, por favor. Bien, hoy el tema que voy a compartir con todos ustedes lo he titulado La esperanza. La esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza bíblicamente es la expectativa o anhelo ardiente de recibir las bendiciones y promesas de Dios. Expectativa. ¿Qué es una expectativa? Es cuando creemos o esperamos y deseamos, en medio de la dificultad, de la gravedad de las cosas que estamos atravesando, exista una posibilidad de que algo bueno suceda. Por ejemplo, una familia se accidenta y de esos accidentados, dos están graves, y los que están tienen la esperanza de que no mueran, tienen la esperanza, la confianza que Dios haga algo para que no mueran y sean restaurados, sean sanados. Es un anhelo ardiente en tu corazón que Dios va a hacer algo, que va a haber una posibilidad de que Dios va a hacer algo. O que se te pierde alguna cosa y dices, bueno, yo lo traía aquí, y sales a regresar y buscas. Y una vez acostumbramos ir a caminar, iba yo solo antes hasta Tizatirla. Y un día no sé por qué se me ocurrió llevar los audífonos para ir escuchando un mensaje. Y en la chamarrita pues no tenía bolsas profundas, me puse las llaves de la camioneta y todas las que cargo. Y fui hasta Tizatirla, regresé. Y ya cuando llegué a la unidad, busqué se me tiraron.
¿Qué hice? Con la esperanza de encontrarlas, me regresé otra vez, otra vuelta hasta Tizatitla. Y buscando. Lamentablemente no las encontré. Pero dice el dicho, la esperanza muere al último. Yo me regresé con esa ilusión, con esa expectativa de que la pudiera encontrar. No sé si alguien las encontraría o cayeron en el pasto, total, se perdieron. Pero eso me sirvió de enseñanza para nunca más llevar el celular a la unidad, y lo dejo mejor. Porque por ir oyendo no escuché cuando se cayeron las llaves. Y vaya que la llave de la camioneta me salió carita. Pero esa es otra historia. Pero sí, esa es la esperanza. Cuando nosotros anhelamos que algo suceda, que Dios pueda hacer para que suceda aquello que estamos anhelando, deseando. Esa es la esperanza. Entonces vamos a analizar estos pasajes que acabamos de leer. Hebreos capítulo 6, verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor, porque Dios no es injusto para olvidar. Dice la palabra que Dios no es ¿qué? Injusto para olvidar. Entonces, si dice la Escritura que Dios no es injusto, entonces ¿cómo será Dios? Justo. ¿Y qué quiere decir la palabra justo? Es la persona que da equitativamente a cada quien lo que le corresponde. No hay conveniencia en él. Y Dios así es, a cada quien nos da y a cada quien nos paga conforme a nuestras obras. No hay acepción de personas en Dios. Dios es justo, Dios es equitativo, sea quien sea. Recuerden cuando el rey David pecó, aunque era el rey, lo disciplinó e hizo justicia. Entonces esa es lo que significa la palabra justo, que actúa con justicia, que es equitativo, que diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y que da a cada quien lo que le corresponde. Y ese es nuestro Dios. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué a fulanito le va bien y a mí mal? Bueno, porque quizá le está amando de todo su corazón. Tal vez tú vienes y eso y le haces el cuento, pero no está tu corazón entregado al Señor. Tal vez eres fiel en un área, pero estás siendo infiel en otra. Estás siendo firme en una área, pero estás débil en otra. Dios quiere que estemos totalmente, porque la palabra dice que amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo. ¿Dios quiere qué? Todo. Entonces Dios sabe si tú nada más le das una partecita o no. Dios lo sabe todo, a Dios no lo podemos engañar. Grábatelo muy bien, a Dios no lo podemos engañar. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Entonces no lo podemos engañar en nada. Si tú eres fiel, tienes que ser fiel y sincero con Dios en todas las áreas de tu vida. Y entonces podremos ver la bendición de Dios siempre sobre nosotros, porque esa es su promesa. Nosotros somos fieles y Él es más, porque si nosotros fallamos, Él nunca deja de ser fiel. Mira, vamos a Romanos 2, capítulo 5, verso 11. Vamos a reflexionar ahí, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate bien. Por su corazón, ¿qué? No arrepentido. Puede ser que haya personas que asistan a la iglesia, pero en su corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Todavía siguen practicando ciertas cosas. Todavía siguen haciendo ciertas cosas disimuladamente, ocultamente, pero las siguen haciendo. O disimuladamente aparentan una cosa cuando vienen a la iglesia, pero en la realidad, en lo interno de su hogar, lo interno de su corazón, ellos saben que están mal, porque no debe de ser así. Ante Dios debemos ser sinceros, y sinceros quiere decir que sin tapadera, sincera. ¿De dónde viene esa palabra? Porque los romanos usaban cosas sinceras, o sea que no resbalaba, tal como era la piel. Entonces Dios quiere que seamos sinceros, tal como tú eres, porque Él te conoce, Él me conoce, Él nos conoce a todos. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Entonces dice muy claramente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Quiere decir que no se han arrepentido, no le han dado vuelta atrás. El arrepentimiento es volver atrás. Yo voy en este sentido, pero me acuerdo que entonces me arrepiento y ¿qué? Doy una vuelta total de
365. 180 grados. Sí, no soy matemático, por eso pregunto. 180 grados. Entonces vea qué importante es que nosotros nos arrepintamos. Si antes éramos de una manera, verdaderamente cambiamos. A la gente la podemos engañar, podemos aparentar, podemos ponernos máscaras, podemos ocultar cosas que estamos bien, pero a Dios jamás lo engañaremos. Entonces dice ahí la palabra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. ¿Qué cosa atesora? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y el juicio de Dios es justo. Amén, dilo conmigo, el juicio de Dios es ¿qué? Justo. A veces decimos, ¿por qué si soy cristiano me pasa? Porque algo anda mal, algo anda mal. Y Dios es justo, quiere corregirnos. Y luego dice, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Cada uno va a recibir según su fidelidad. A Dios no lo podemos engañar. Dice ahí el verso 7, gracias. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que nos esforzamos en hacer el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿qué? A la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Quieren hacer las cosas a su conveniencia, aunque perjudiquen a muchos. Quieren hacer las cosas a su manera, aunque perjudiquen a otros. Quieren sacar beneficio de algo que está injusto, de algo incorrecto. Y no es así. A Dios no le agrada eso. Dios mismo dice que a Él aborrece la balanza y las pesas falsas. Entonces no quiere Dios nada de esas cosas. Y dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Sobre cuántos? Todo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No dice nada más sobre los creyentes, sobre las ovejas, sobre los pastores, no, sobre todos, apóstoles, profetas, maestros y todo, creyentes y no creyentes. Dice ahí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Fulanito es muy buena persona. No. Tú estás fallando, tengo que corregirte. Si tú eres un buen padre, tienes que corregir a tu hijo. Si tú no eres un buen padre o tratas de disimular, lo vas a echar a perder. Porque no corriges lo que debes de corregir. Y a final de cuentas, a ti te va a pedir cuentas Dios. Nosotros tenemos que ser sinceros, transparentes con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a comparar este libro de Hebreos 6 del 10 al 11 en el lenguaje actual, por favor, Iván. Dios es ¿qué? Justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho. ¿Dios se olvida? No. Dios nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar ¿a quién? Al pueblo elegido. Dios no olvida cuando tú vienes y haces el aseo aquí. Dios no olvida cuando tú vienes y te esfuerzas en vender talentos para que la obra de Dios tenga recursos. Dios no olvida cuando tú vienes y te arrodillas e intercedes por los demás hermanos. Dios no lo olvida. A quien debemos de agradar es a Dios, no al hombre. Entonces no creas que cuando tú vienes a orar, a interceder, nadie te ve. Dios te está ¿qué? Observando. Y Dios no olvida, tal día, tales horas, la hermana fulanita estaba postrada, llorando, quebrantada, intercediendo por los hermanos, intercediendo por aquel hermano enfermo, intercediendo por aquella viejita sola, intercediendo por aquel drogadicto, intercediendo por aquel drogadicto. Dios no olvida nada, dice ahí, y sobre todo cuando ayudamos a su pueblo elegido, a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman ¿qué? A Dios. Cuando tú vienes y sirves en la casa de Dios, estás sirviendo a Dios, pero le estás demostrando que estás sirviendo a los hermanos, pero por amor ¿a quién? A Dios. No es por temor, por respeto al pastor, por quedar bien con... No, es por amor a Dios. Todo lo que hacemos en este lugar, todo lo que tú das, todo lo que tú haces en este lugar es por amor ¿a qué? A Dios. Tiene que ser por amor a Dios. Por amor.
Porque Dios no necesita nada, Él es el dueño de todo, pero Él desea que tú muestres tu amor hacia Él. Y eso es lo que le agrada al Señor. Dice el verso 11, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo. ¿Qué es lo que sigamos con él? ¿Cuántas personas cuando vienen por primera vez a la iglesia, yo quiero participar, pastor, yo quiero ser maestra, yo quiero cantar, yo quiero barrer, yo quiero hacer esto? Y pasa un tiempo y como los globos, ¿verdad? Dios no quiere eso, sino que permanezcamos, ¿qué? Con el mismo entusiasmo hasta el fin. ¿Para qué? Para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Porque a veces no recibimos la cosa porque nos desinflamos. Tenemos que mantener la misma paciencia, y es donde debemos de anclarnos en la esperanza. La esperanza es lo que nos va a impulsar a seguir confiando en Dios, a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de las dificultades, a pesar de que yo tengo problemas con mi esposa, a pesar que yo tengo problemas con mis hijos, a pesar que yo tengo problemas en mi trabajo, a pesar que yo tengo problemas financieros, a pesar que yo tengo problemas de salud. Tenemos que seguir afirmándonos, confiando en Dios. Yo tengo que seguir sirviendo a Dios, pase lo que pase. Entonces tú tienes que afirmarte, anclarte en la esperanza. Vamos hay un ejemplo de Mardoqueo, cuando el pueblo de Israel había sido decretado un edicto por el rey de Babilonia, que todos los judíos tendrían que ser destruidos, todo el pueblo judío tenía que ser destruido. Entonces ya estaba firmado el edicto, y había un hombre llamado Mardoqueo, judío, que dice la escritura que se acercaba a las puertas del palacio del rey, se llenaba de ceniza, se rompió su manto y gritaba y lloraba. Y entonces le mandan decir, la reina Esther era su sobrina. Entonces le mandan decir a la reina que ahí estaba su tío afuera. Y la reina le dice, pregúntenle a ver por qué está haciendo eso. Y ya le dice, ¿verdad?, el edicto, todo lo que habían escrito y todo, que había firmado el rey para que su pueblo fuera destruido por el soborno de Amán, un hombre que le había ofrecido unas monedas de oro para que pudiera destruir al pueblo judío, porque ese hombre odiaba a los judíos, especialmente a Mardoqueo. Y entonces Esther, ¿qué le responde? Le dice, no, pero es que no he sido llamada por el rey. Si yo entro en el aposento sin que él me llame, la sentencia es la muerte. Y entonces Mardoqueo le dice, mira, más vale que intervengas. Lo estoy parafraseando, no dice la escritura. Más vale que intervengas, porque si tú no intervienes, Dios mandará auxilio de otro lugar. Esa es la esperanza. Él sabía que si Esther como reina no intervenía ante el rey para salvar al pueblo, Dios obraría de alguna manera, buscaría una puerta para salvar a su pueblo. Esa es la esperanza. Y Mardoqueo se aferró. Mardoqueo se aferró a esa esperanza en Dios, que si su sobrina Esther no obraba para bendición y salvación del pueblo, Dios obraría usando a otra persona o usando otro método, abriendo otra puerta para que el pueblo judío fuera preservado de la maldad de ese hombre. Y entonces Esther, ya sabemos la historia, entonces Esther decidió y convocó ayuno y sus doncellas, y le dijo a Mardoqueo que todo el pueblo judío ayunara 3 días, y entonces acudió a la sala del rey, y el rey ella halló gracia y favor ante el rey, y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Fíjense lo que hace el favor de Dios. Así sea la mitad de mi reino, te lo daré. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios nos abre puertas. Dilo conmigo, el favor de Dios me abre puertas que nadie puede abrir, solamente Él. Y así es. Por eso necesitamos anclarnos a la esperanza que Dios, aún en los momentos más difíciles, mí ya estaba escrito, firmado y sellado por el rey, que tendría que ser destruido el pueblo judío. Pero ese hombre se aferró a la esperanza que Dios iba a obrar de alguna manera para cambiar la situación, y Dios lo hizo. Dios lo hizo.
Ya la demás, la historia ya la conocemos, ¿verdad? Lo que hizo Esther para poder cambiar todas estas cosas. Pero vamos a ver, Esther 6, verso 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, ¿qué? Delante de él. Verso 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresuradamente para llevar a Amán al banquete que Esther había predispuesto. Y ya conocemos la historia. Cuando llegaron ahí, la reina le confesó al rey las verdaderas intenciones de Amán. Y entonces, como el rey estimaba a ese servidor llamado Amán, que vendría siendo como el segundo, dice que salió preocupado al patio, al huerto, como reflexionando, y cuando regresa del huerto encuentra a Amán postrado en los aposentos de la reina, y él piensa lo peor, y le dice: ahora sí que hasta quieres abusar de mi esposa en mis propios aposentos. Y en ese momento lo mandan, ¿qué? A ahorcar. Dios obró de una manera prodigiosa. Dios abrió esa puerta y Dios obró, aunque ya estaba escrito el edicto, pero ya había muerto la cabecilla que había provocado todo eso. Y entonces Dios permitió a través del rey que se firmara otro escrito en donde el pueblo judío podía defenderse de todos aquellos que quisieran matarlos. Y entonces vemos cómo Dios les dio la victoria por la esperanza de un hombre que se aferró a Dios. Que él sabía que si su sobrina no intervenía, Dios iba a mandar salvación de otro lugar. Y de igual manera, tú debes de creer en Dios. Estás pasando un problema, estás pasando una enfermedad, tú debes de creer y confiar en Dios, que de alguna manera Dios va a obrar para que tú cumplas el número de tus días. Yo les platiqué que cuando lo de la operación sentía como 2-3 días en la noche que un manto negro, oscuro y pesado me quería cubrir, y yo decía: es la muerte, en el nombre poderoso, lárgate, no tienes parte ni suerte en mi vida. Y me dejó en paz. Porque el enemigo se aprovecha cuando tú estás en debilidad, cuando tú estás en conflicto, cuando tú estás en enfermedad, cuando tú estás en aflicción, es cuando te empieza a atacar. Vas a morir, no vas a vivir, no vas a poder resistir, no vas a salir adelante hasta aquí. Y sabe lo que le dice: yo viviré, no moriré, porque declaré la victoria de Jehová, proclamaré el evangelio del Señor Jesucristo con pasión, con amor y con autoridad, en el nombre de Jesús. Lárgate. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que declarar la palabra, porque la palabra es vida y es espíritu. Entonces para eso la dejó el Señor, son las armas que Dios nos dio. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Dios quiere que nos mantengamos encendidos en nuestro espíritu, que no llegue la pereza, que no llegue la flojera. Ay, no, ahora no voy a ir, voy a estar la otra semana, ahora voy a descansar, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío. Uy, ahora tengo que ver la lucha libre. Uy, es la pelea del Canelo. No, cuántas cosas pone el enemigo, ¿verdad? Tú debes permanecerte firme, que no entre esa pereza, esa flojera, porque el enemigo se encarga de eso. Ahora sí, nos vamos al verso 13, por favor, 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Miren lo que es Dios, lo comprometido que es Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero él sabía que el ser humano siempre desconfía, porque era una costumbre que prometían por algo más grande que ellos para saber que se iba a cumplir ese trato. Y Dios, tratando de entender la cultura del judío, dijo: no hay nadie más grande que yo. Tengo que jurar por mí mismo. Y dice la Biblia que él juró por sí mismo la promesa que le hizo a Abraham. Vea cómo se comprometió Dios. Por eso cuando nosotros nos comprometemos en una promesa, hacemos una promesa a Dios, debemos de cumplirla.
Porque Dios toma en serio nuestras promesas. Porque Él es serio. Mire, Él juró por sí mismo para confirmar que lo que le estaba prometiendo lo iba a cumplir, para demostrarle a Abraham que lo que le estaba diciendo iba a suceder. Y entonces vemos de qué manera lo hace el Señor, para darnos esa confianza en Él. Y dice el verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Le estaba prometiendo que iba a ser un hombre bendecido, un hombre que iba a ser multiplicado en todas sus cosas. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cómo le dice que le iba a bendecir? Con abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Y es un Dios de multiplicación. Grábate por favor eso. Nuestro Dios es un Dios de abundancia y es un Dios de multiplicación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, dice, yo he venido a darles vida, ¿qué? Abundancia, en abundancia. Dios es abundante. Cuando le pedimos a Dios, dice que Él nos da más de lo que esperamos. Y tenemos que agarrarnos, anclarnos a esa esperanza que Dios es fiel a sus promesas. Dios no es, no, Dios es en abundancia, te da en abundancia, porque a Él le agrada bendecir a sus hijos. Pero a Él también le agrada que nosotros seamos humildes de espíritu y obedientes a su palabra. Que exaltemos su nombre y glorifiquemos su nombre, porque para eso nos bendice, para exaltar su nombre, para ser canales de bendición, no para exaltarnos y glorificarnos a nosotros mismos y jactarnos y enorgullecernos, para ser canales de bendición para otros. Amén. Y dice ahí el verso, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Vamos a comparar estos versículos en el lenguaje actual. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré, ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto nos puede bendecir Dios? Mucho. Dice que el cielo son calles de oro, que Él es el dueño del oro y la plata, dueño del universo, de la tierra y todo lo que en ella existe. ¿Qué le puede faltar? Por eso dice, yo te bendeciré mucho. Entonces cuando tú esperes la bendición de Dios, espérala ¿qué? En grande. Porque de nuestro Dios es ¿qué? Grande. Tú debes de pensar en eso. Nuestro Dios es grande y Él quiere bendecirnos en grande, porque Él es grande, no está acostumbrado a darte cosas pequeñas. Para una cosa pequeña no necesitas a Dios. Tú lo puedes conseguir con tus propias fuerzas. Necesitamos a Dios cuando la cosa es grande, dice. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas ¿qué? Muchos descendientes. Ya le estaban diciendo que iba a tener mucha familia, que iba a tener hijos. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Verso 15. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió ¿qué? Su promesa. Tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes y anclarnos a la esperanza que Dios va a cumplir sus promesas. ¿A qué edad recibió el llamado Abraham? A los 75 años, cuando le estaba diciendo esto. Tenía 75 años y le dijo, yo haré grande tu descendencia, ¿verdad? Dice que tengas muchos descendientes. Mira, vamos a Génesis 12, verso 14, por favor. 1 y 4. Génesis 12, verso 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación ¿qué? Grande. Porque a Dios le gustan las cosas ¿qué? Grande. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Cuando Dios le llamó a Abraham tenía 75 años. Vete grabando para que más o menos calcules cuánto se ancló a la esperanza
para recibir la promesa. 75 años, dejó su casa, dejó sus tierras, dejó a sus padres, dejó todo lo que tenía para seguir al invisible, porque no sabía ni a dónde. Dice que él iba a decir a dónde. Entonces fíjate bien, 75 años. Después de la promesa, su mujer se desespera. Es ahí donde entra el problema, que no te anclas a la esperanza, te desesperas. Tú tienes que ser paciente y esperar. Es como cuando anda una pareja de novios, la novia no sale porque la tienen ocupada lavando los trastes, pero si tú te desesperas, te vas y te pierdes la bendición. Pero si tú eres paciente, ¿qué vas a esperar? A veces media hora, una hora, y le silbas y le toques y no sale. Pero ahí estás. Y luego ves que sale el suegro, pero la novia no sale. Te haces el disimulado y vuelves a silbar y nada. Esperas, ¿verdad? Con paciencia. Sara se desesperó porque dice, bueno, Dios dijo que nos iba a dar descendientes, pero no veo nada. Tú ya eres grande, yo también soy estéril, ¿cómo va a suceder esto? Y entonces ella pensó que Dios les iba a dar descendencia a través de las sirvientas, de las concubinas. Y entonces se le ocurre la maravillosa idea a Sara, decirle, Abraham, métete con una de mis siervas. Y Abraham dijo, bueno, pues si tú dices, ¿verdad? Obedeció, fue obediente el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cometió un error Sara, que hizo tropezar a Abraham. Perdió la esperanza Sara. Dice, no, pues ¿cómo? Yo soy estéril, tú ya estás viejito, pues ¿cómo? Y se le ocurrió la idea, pero no era así. Dios estaba probando su fe. Mira, vamos a ver Génesis 21, verso 1. Y Agar, así se llamaba la concubina de Sara, o perdón, la sirvienta de Sara, y Agar dio a luz a un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de ¿cuántos años? De 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años habían pasado? ¿11? 11. De 75 le dio el llamado, a los 86 esta Sara vio su gloriosa idea que había fructificado en un hijo y le dieron por nombre Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Que a causa de esa desobediencia, a causa de esa desesperación, hasta el día de hoy están peleando los israelitas y palestinos. Porque los israelitas son descendencia de Ismael. Perdón, los palestinos y los israelitas son descendientes de Isaac. El problema que hay. ¿Por qué? Por la desobediencia, por desesperarte. Tienes que aprender a ser paciente. Tienes que anclarte en la esperanza de Dios. Tienes que confiar que Dios es fiel, que Dios es poderoso y que habrá de cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, ¿cuántos años habían pasado? 11. Vamos a ir a Génesis 21, ahora sí, por favor. Génesis 21, verso 15. No, perdón, 1. Génesis 21, 1. Del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuándo se cumplió la promesa? En el tiempo que Dios le había dicho. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Para Dios 1000 años es como un día, dice la Escritura, ¿verdad? Imagínate. Sara se desesperó, dijo, no, ya han pasado 11 años. ¿Cuántos años para Dios habían pasado ahí? Un minuto. Un minuto. Ahora sí, como el chiste ese, ¿verdad? Que el niño le pregunta, Dios, ¿es mucho para ti? ¿A cuánto le dijo? ¿Es mucho para ti $1,000,000? No. Y le pregunta, pero ¿podría darme algo así? Y le dice Dios, sí, pero espérame un minuto. ¿Cuánto iba a esperar el niño para recibir ese dinero? Años. Entonces así también. Entonces vemos lo que sucede aquí.
Dice aquí, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Cuántos años pasaron hasta ahí? ¿Cuántos? 25. ¿Cuántos años tuvo que tener paciencia? ¿Cuántos años tuvo que guardar la esperanza Abraham para ver cumplida la promesa de Dios? 25 años. Y nosotros queremos las cosas rápidas. Más en este tiempo tan rápido que quieren todo, toda comida rápida, maruchas y todo rápido quieren, ¿verdad? Sí, ya hay restaurantes que ya no tienes que bajar, te venden por una ventanilla, entras en tu carro, te dan los alimentos y vámonos, rápido. Pero en los tiempos de Dios hay que tener paciencia. No te desesperes. Todos pasamos luchas, pasamos pruebas. Yo estoy pasando luchas, estoy pasando pruebas, pero sé que voy a salir victorioso y más fuerte, más sano, más lleno de vida. Tenemos que tener paciencia y creerle a Dios y agarrarnos de esa esperanza que Dios va a cumplir, porque Él dice que cumplirá el número de nuestros días, pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Sabemos que el enemigo quiere destruirnos. Si hay alguien que odia, es a los cristianos, a los verdaderos cristianos que han entregado su corazón a Dios. Y son a los que quiere sacar de ahí, son a los que, porque a los otros ya no los tiene seguros. ¿Esto para qué? Ya los tengo seguros. Pero a los que de verdad están buscando de Dios, sirviendo a Dios, dije, no, lo tengo que tumbar porque va a ganar tantas almas. Lo tengo que destruir porque si no me va a arrebatar tantas almas para mi enemigo. Y esa es la lucha que tenemos. Así es de que no te desesperes. Si tú amas a Dios, vas a tener pruebas, vas a tener lucha, va a ser probada tu fe, va a ser probada tu paciencia, va a ser probada tu esperanza. Porque primero nace la esperanza y luego viene la fe. Entonces primero tenemos esperanza. Dice la Escritura que Abraham se fortaleció en fe a través de la esperanza. Entonces, ¿por qué? Porque se fortaleció en la esperanza todos esos años que soportó, y su fe fue ¿qué? Más fuerte, más sólida. Dijo, esperé 25 años, pero Dios cumplió. Ahora creo que Dios cumple. Ahora sé que Dios es un Dios de palabra. Ahora sé que lo que Dios dice no cae en tierra. Y si Él me dice esto, va a hacerlo. Y lo va a hacer porque Él es un Dios poderoso. Por eso cuando Dios lo probó nuevamente, que le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Imagínate. ¿Qué dijo Abraham? Él sabía y había conocido a Dios y se aferró a la esperanza. Nuevamente se aferró a la esperanza que Dios tenía el poder para quitarle la vida a su hijo, pero también tenía el poder para volvérselo. Eso es lo que estaba pensando él. Y no protestó, llevó a su hijo hasta el altar, y cuando él le dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí, yo y mi hijo iremos y regresaremos, adoraremos y regresaremos. Estaba profetizando que iba a regresar. Y efectivamente, imagínense la fe de ese joven Isaac, porque no protestó, no corrió. No nos dice la Biblia que Abraham haya alzado un lazo, ¿dónde vas? Para agarrarlo, no. Obediente, él fue obediente y permitió que lo amarraran, que lo acomodaran en la leña, en el altar y todo. Y luego ya cuando levantó el cuchillo, escuchó entonces esa voz poderosa: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño a tu hijo, porque ha visto que me temes. Fíjense, probarlo. Después de 25 años de esperar, aferrado a la esperanza de que iba a recibir el hijo, y luego ya cuando lo tiene se lo pide. Pero él se fortaleció en fe. Él sabía que Dios tenía el poder para destruirlo como para darle vida nuevamente. Nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere y su voluntad debe ser aceptada por nosotros. A veces no la entendemos porque nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos son como sus caminos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero tenemos que confiar que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y como dice el libro de Corintios, dice el apóstol Pablo,
Para mí el vivir es Cristo y para mí es mejor estar en esta tierra y estoy luchando sin quedarme o irme, pero entiendo que es mucho mejor, 1000 veces mejor estar con Cristo. Imagínate. Él lo entendía bien, pero quería quedarse por las almas que todavía no conocían del Señor. Entonces, si la voluntad de Dios es llamando, porque todos tenemos un fin, y ese día tenemos que aceptarlo con gusto y alegría, decir gracias porque me llevas a tu presencia. Entonces es lo que hizo Abraham. Él se mantuvo fiel a la esperanza y recibió al hijo que Dios le había prometido. Después es probado y Dios envía un siervo que se atora en un zarzal, lo toma, lo sacrifica, ofrece el holocausto a Dios y bajan felices los dos. Y de ahí de Isaac es una descendencia grande que hasta ahora es el pueblo de Israel. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Tú y yo tenemos que anclarnos a la esperanza de Dios, que es la salvación de nuestra alma, dice la palabra. ¿Ven? ¿Ya comparamos estos versículos? Sí, ¿verdad? Del 13 al 15. Tú y yo debemos de permanecer aferrados, anclados a la esperanza de que Dios cumplirá su promesa. Y lo vamos a ver. Vamos a Romanos 4, verso 18. Él creyó, fíjense lo que dice la palabra. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó, tenía la esperanza de que Dios iba, pero contra la esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? La edad y la esterilidad de Sara. Pero él creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y eso le hizo fortalecerse ¿en qué? En fe. Si tú te agarras a la esperanza, te vas a fortalecer en fe. Y eso es lo que hizo él. Y dice ahí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él, 75 años, su esposa estéril, pero dijo, Dios está hablando. Me aferro a esta esperanza y creo que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A él se fortaleció en fe y tuvo la prueba en donde por acceder a las peticiones de su esposa tuvo un hijo que no era el que Dios le había ordenado, pero después vio que Dios cumplió su promesa y eso le sirvió para entender la lección, que tiene que aferrarse a la esperanza. Cuando Dios lo probó de nuevo, ya cuando estaba su hijo grande, entonces ya no dudó, ni le dijo a su esposa. La Biblia no dice que le dijo a su esposa, nomás agarró a su hijo y su burro y se lo llevó. Entonces vemos cómo dice que se fortaleció en fe, anclado a la esperanza, Y dice en el verso, cuando Dios le prometió a Abraham, no tendría muchísimos descendientes, que tendría muchísimos descendientes, esto parecía que imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. ¿Por qué? Por la esperanza. Y dice ahí el verso 19, aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Tú y yo debemos de anclarnos a la esperanza de que si un hijo anda mal, anda por otro camino, ten la esperanza que Dios lo va a regresar, que Dios lo va a volver al buen camino,
que tarde en el tiempo de Dios, ese muchacho, esa muchacha va a regresar. Pero no pierdas la esperanza. Ánclate a esa esperanza de fe en Dios. Y dice que te vas a fortalecer en fe. Dice, por el contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Cree en el Señor, ora al Señor, pide al Señor y después da gracias de que lo que has pedido, Dios lo va a hacer en su buena voluntad y en su tiempo. Porque dice que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, lo recibiremos. Agárrate de la esperanza. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 6, verso 16, por favor. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. ¿Qué significa la palabra inmutabilidad? Estabilidad, que Dios no cambia, Dios no varía, Dios es el mismo, ¿se fijan? Por eso dice la Escritura que Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es el mismo. Eso es lo que significa la palabra inmutabilidad. Él permanece firme. Vamos al libro de Santiago capítulo 1 verso 17. Ahorita vamos a regresar ahí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no es como algunas personas que le prometen a su hijo y de momento ya está. No cambia. Él permanece fiel a sus promesas. Y dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él por su misericordia. Dios no cambia, Él es fiel y sigue siendo fiel, aunque a veces nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Regresamos a Hebreos 6, verso 16. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. No sé si acuerden cuando andamos en el mundo, decía, te lo juro por mi mamacita, te lo juro por mi abuelita, te lo juro que es verdad, te lo juro por Dios. Porque esa era la costumbre y en el pueblo judío era la ley que tenían que jurar por alguien más grande. Pero no hay nadie más grande que Dios. Entonces Dios sabía eso, dijo, no hay nadie más grande que yo. Eso debemos de grabárnoslo. No hay nadie más grande que Dios. Dilo conmigo, no hay nadie más grande, más fuerte y más poderoso que Dios. Porque Él es el único. Entonces dice, no hay nadie más grande, yo tengo que jurar por mí mismo. Hizo un juramento, imagínate, para que Dios, siendo Dios, haga un juramento a un simple ser humano. ¿Cómo evalúa las promesas? ¿Cómo valora sus promesas? ¿Cómo valora sus pactos con el hombre? Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar nuestras promesas hacia Dios y nuestros pactos con Dios. Porque Dios valora mucho eso. Y dice ahí el verso 17, por eso cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar ¿qué? Nada. Lo que Él prometió, eso te va a dar. Regresamos a Hebreos, verso 18, por favor, y 19, la Reina Valera. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ya explicamos lo que significa inmutable, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, para asirnos, agarrarnos de la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Verso 19, pon mucha atención en ese versículo. La cual tenemos por segura y firme ancla ¿de quién? Del alma. Fíjate lo que significa la esperanza. Una segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla es un fierro, entiendo, que traen los barcos amarrada con una cadena
Y cuando el barco se va a estacionar, no sé cómo se diga, varar o no sé cómo, pero cuando se va a parar en algún lugar, sueltan el ancla. Y esa ancla se penetra, dice que hasta lo más profundo. ¿Para qué sueltan el ancla? Para mantenerlo en la misma posición. Que cuando vengan los vientos o suba la marea, no se lo lleve a otro lugar. Eso es lo que significa la esperanza. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la necesidad, cuando venga la escasez, cuando venga la enfermedad, tú tienes que estar anclado en Dios para que no te lleve a un lugar indebido. Que tú te desesperes y digas, Dios no hace nada por mí. Yo voy a ir con el curandero Timoteo que me haga una limpia. No dejes que las cosas te arrastren como un barco que no tiene ancla. Tú tienes que mantenerte anclado a la esperanza que Dios va a obrar en su momento, porque Él es fiel y va a cumplir todo lo que ha prometido. Recuerda lo que tardó Abraham en recibir su promesa. Tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a tener paciencia en Dios y anclarme, agarrarme de esa ancla para que no sea movido por ningún viento de doctrina, para que no sea movido por el compadre, por la comadre, que ven, mira, yo conozco allá un doctor que te hace esto, que te hace lo otro, pero en realidad es un brujo disfrazado de doctor. Ten cuidado, que los problemas de la vida no te vayan arrastrando como un barco sin ancla. Porque los problemas de la vida te van sacando poco a poco si tú no estás bien anclado a la esperanza de Dios. Los consejos de tus amigos, los consejos de tus vecinos, los consejos de aquella gente. No, mira acá, es mejor, déjalo, déjala. ¿Para qué quieres ahí? ¿Para qué aguantas eso? Tú tienes que anclarte a la esperanza que Dios te ha dado, que Él es fiel. Recuerda el ejemplo del barco y ahí dice la Escritura. El barco se mantiene firme mientras está el ancla. ¿Qué va a pasar cuando ese barco se va a mover? ¿Qué hacen? Recogen el ancla para que ese barco, ¿qué cosa? Se pueda mover. Así hace el diablo. Te corta el ancla que tú tienes pegada a Dios para arrastrarte poco a poco a cosas que te van alejando de la presencia de Dios. Cosas que te van alejando de la promesa de Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Sara? Le decía, no, mira, tú ya estás grande, piensa, ¿dónde has visto? ¿Cuándo has visto en todos los años que tiene que una mujer tenga un hijo a los 90 y tantos años de edad? Piénsalo, Sara. Dios quiere darles un hijo, pero a través de una sierva. Mándale la mejorcita, Abraham. Y se la mandó. ¿Por qué? Porque se soltó del ancla de la esperanza de Dios. Y eso hace Satanás. Si tú te sueltas del ancla de la esperanza en Dios, te va a ir alejando. Con cualquier pleitito y tú ya no vas a querer venir a la iglesia. Cualquier dificultad, ay, me miró feo fulanita de tal, ya no voy a la iglesia. Ay, no me saludó el pastor, ya no voy a la iglesia. ¡No! Que el enemigo no use esas cosas tan simples y tan superfluas para irte alejando del ancla de Dios. Ánclate ahí. Es como el barco, tiene el ancla, vienen olas fuertes, vienen cosas así, quizás tiburones, ballenas, no sé, pero el barco lo moverán, pero no lo arrancan de su lugar. Así también el enemigo va a traer pensamientos, dudas, y tal vez luches, pero no te arranca de la fe en el Señor Jesucristo, no te arranca de la esperanza que Dios es fiel para hacer todo lo que Él ha prometido. Tenemos que anclarnos a la esperanza, que es un ancla para salvación de nuestra alma. Segura y firme, dice, ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No olvides que la esperanza es el ancla de nuestra alma. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza esta fila?
es el ancla de nuestra alma, es lo ardiente que vamos a recibir algo de parte de Dios. Entonces vemos cómo estos hombres y estas mujeres de Dios se aferraron a la esperanza. Mardoqueo lo hizo. Entonces se aferró y lo logró. Vemos cómo David, cuando se iba a enfrentar a Goliat, también se aferró a la esperanza de que Dios iba a pelear su batalla por él, que Dios iba a pelear contra el gigante Goliat. Dice que 40 días y 40 noches los filisteos estaban retando al pueblo de Israel para que pelearan. Y había un gigante llamado Goliat. Yo creo que ya sabes la historia, pero te la voy a recordar. Que decía que retaba que todo aquel hombre que peleara contra él, y si lo vencía, el pueblo de filisteos sería esclavo de los israelitas. Pero si él vencía al guerrero que mandara el pueblo de Israel, los israelitas serían sus esclavos. Y dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia, que todos tenían temor, hasta el rey. Le temblaban las piernitas. Imagínate. Pero llega un muchacho adolescente, 17, 18 años, guapo y hermoso, así como su pastor. Y entonces le dice al rey: mi rey, déjeme ir a pelear contra ese incircunciso. No le llamó gigante, no le llamó guerrero, le llamó incircunciso, que está ofendiendo a los ejércitos del rey de Israel. Mire con qué palabras. Y por fin lo convence y lo dejan ir. Lo deja ir el rey. Sus hermanos se enojan y todo. Entonces cuando Goliat va con su lanza, su jabalina, su escudo, su casco, su escudero por un lado, y ve a David, aquel muchachito guapo y delgado, rubio, de buen parecer, y le dice: ¿qué acaso soy un perro para que vengas a mí con palos y cosas de esas? Y lo empieza a maldecir. Pero David entonces contraataca y le dice: yo vengo en el nombre de ¿quién? Del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel. Él peleará mi batalla y hoy te entregará en mis manos y yo te mataré y te comerán las aves del cielo tus carnes, y el pueblo de Israel sabrá que hay un Dios en Israel. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Él se ancló que Dios iba a intervenir en su favor, así como había intervenido cuando él iba y le arrebataba las ovejas al león, iba y le arrebataba las ovejas de su padre al oso, y Dios le daba la fortaleza y la fuerza para salir victorioso. Entonces vemos cómo él se aferró a esa esperanza y dijo: sí, Dios va a pelear por mí la batalla. Vamos a la escritura. 1 Samuel 17:42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso ¿de qué? De parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Provocado. Y en realidad el filisteo estaba hablando con el pueblo de Israel. Él no sabía que estaba hablando en contra de Dios, pero David sí lo entendía. Y el verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa es la esperanza. David no llevaba armadura, no era un guerrero, sus hermanos mayores ya tenían años en el ejército de Saúl, pero sin embargo no tuvieron el valor de enfrentarse contra el filisteo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la esperanza que David tenía en Dios.
Y cuando tú tienes la esperanza en Dios, te vas a enfrentar a cosas grandes que solamente las va a poder derribar, solamente les va a poder hacer. Por eso dice la Escritura que solo Dios puede abrir puertas que nadie puede abrir. Y solo Dios puede cerrar puertas que nadie puede cerrar, porque Él es el Todopoderoso. Vamos a comparar estos versículos en la versión del lenguaje actual, por favor. Cuando vio que David no era más que era un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito. ¿Cómo le decía? Niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá y te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y las bestias salvajes. Pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has atrevido a ¿qué? Vea la respuesta de David: hoy mismo Dios me ayudará. ¿Qué estaba diciendo? Dios me ayudará. Tú y yo debemos de tener esa frase en nuestra mente. Hay un problema, tú dices: Dios me ayudará. Y yo les he dicho, con la ayuda de Dios lo habremos de lograr, porque así hemos logrado todo, con la ayuda de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y con la ayuda de Dios vamos a lograr el propósito que tenemos para glorificar al Señor. Dice: hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Verso 47. Todos los que están aquí se dan cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. ¿Quién es quien nos da la victoria? Dios. En la enfermedad es Dios quien te va a dar la victoria. En el problema familiar es Dios quien va a restaurar tu matrimonio. En la familia es Dios quien va a restaurar tu familia. En tu familia, en tu hijo que anda mal, es Dios quien va a restaurar a tu hijo drogadicto o hija drogadicta o vagabunda. Es Dios. Claro que Dios usa personas, porque Él no puede bajar a la tierra, pero usa personas para servir y ministrar a esas otras personas que están necesitando la misericordia de Dios. ¿A quién usó Dios cuando aquel hombre que narra el buen samaritano, que lo robaron y lo tiraron? ¿A quién usó? Dice que pasó un sacerdote y se volteó, y luego pasó un levita y también, pero pasó un samaritano de buen corazón. Lo recogió, vendó sus heridas, lo llevó al mesón, pagó de su dinero y le dijo: te lo encargo y cuando yo regrese te pago lo que gastes. Dios usó a esa persona. Entonces vemos ahí, da la victoria en la batalla. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni flechas, porque Dios es ¿qué? Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Ahí terminamos? Sí, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Él no necesita. Nos usa por su misericordia, por su gran misericordia, a seres humanos, para ministrar a las personas, porque Él es el todopoderoso. Hermanos, Dios no cambia sus planes o propósitos que tiene con cada uno de nosotros, si nosotros nos mantenemos firmes y anclados en la esperanza. En la esperanza de Dios, porque la esperanza, acuérdate, es el ancla firme de nuestra alma. Nuestra esperanza debe de estar siempre en Dios. Aunque las dificultades sean grandes, se vea grande la dificultad, tu esperanza y tu confianza debe estar en Dios. Los problemas y todo debe verlos pequeños, porque nuestro Dios es ¿qué? Grande. Debemos de pensar y reflexionar que la vida es muy corta para perder la esperanza en Dios. Desafortunadamente vemos muchas veces personas que vienen a la iglesia, vienen por alguna necesidad y ven que no se les resuelve su necesidad como ellos quisieran, en el tiempo que ellos quisieran, y se alejan del camino de Dios. Pero tenemos que tener esperanza, tenemos que tener paciencia. Recuerda cuántos años esperó Abraham, anclado a la esperanza, para poder recibir su promesa. Tú y yo tenemos que anclarnos a la esperanza de Dios. No olvides que la esperanza es un ancla firme y segura para nuestra alma. Amén. Inclina tu rostro.
Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y gracias, Dios, por recordarnos que tenemos que mantenernos firmes en la esperanza, porque es un ancla firme y segura para nuestra alma. No es cualquier cosa. Es como eso que usan los barcos para no ser arrastrados por las olas. Así, Señor, la esperanza en ti es esa ancla que nos mantendrá firmes, confiando y esperando en tu tiempo, confiando y esperando en tu buena voluntad, confiando que tú eres fiel y todopoderoso para cumplir y hacer todo lo que tú has prometido en tu tiempo. Padre, gracias. Ayúdanos a ser pacientes y a no alejarnos, a no soltar nuestra ancla de esperanza en ti, porque eso nos va a fortalecer en fe. Padre, si estamos atravesando alguna situación, alguno de mis hermanos está atravesando una situación difícil, manténlo firme a esa ancla y que aprenda, espere en ti, que en tu tiempo tú vas a hacer aquello que él está necesitando, porque grande eres en misericordia, grande eres en amor, precioso Dios. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por esta palabra. Grábala en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos seguir viendo tu misericordia, tu amor y tu poder en esta iglesia, haciendo maravillas y prodigios, sanando enfermos, restaurando matrimonios, restaurando vidas, restaurando relaciones, restaurando finanzas, restaurando salud, Padre, y todo lo que el enemigo haya tratado de destruir. Yo te doy gracias por mi vida y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de mi familia y mis descendientes. Gracias, Señor. Y a ti sea todo el honor y toda la gloria por todos los siglos, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el único que puede librarnos de hombres malos y perversos, así como libraste al pueblo de Israel. Gracias, Señor. En ti confiamos, papá, y te damos las gracias. Y te damos gracias por habernos aceptado como tus hijos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.